ya acusan al presidente y además ya lo han condenado, y respetándole el derecho constitucional que tiene de presunción de inocencia. Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y el presidente Funes no se le ha demostrado todavía nada. En la larga y sangrienta historia de El Salvador hubo un solo perfil que consiguió la hazaña que tanto perseguía la guerrilla en su momento y por lo que tantos murieron. El comandante guerrillero Leonel González, con fusil en hombro, y pasó posteriormente a ocupar la vicepresidencia y en un segundo periodo la presidencia de la República, es decir, estuvo 10 años en el Poder Ejecutivo. Adoptó el nombre de Leonel González y se suma a las Fuerzas Populares de Liberación, una de las 5 organizaciones que conformaron el FMLN. Leonel González fue uno de los 5 integrantes de la Comandancia General. Sánchez Serén fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz en el Castillo de Chapultepec, México. Salvador Sánchez Serén, el único excombatiente del FMLN que consiguió sentarse en la silla presidencial y convertirla en tiempo récord en el peor gobierno de la historia moderna de este país. Un presidente que arrastró una reprobación histórica desde el primer día, que dejó un rastro de corrupción, inseguridad descontrolada y un país al borde del colapso, y que cuando ya no podía seguir escondiendo la mugre debajo de la alfombra, hizo lo que mejor sabía hacer desde siempre: desaparecer, huir en silencio de la justicia. Sin dar la cara, sin rendir cuentas, se fue hacia Nicaragua como un alma que lo perseguía algún fantasma, burlando de esta manera los tribunales y dejando atrás a un pueblo que aún hoy paga las consecuencias de haber tenido a un excomandante que prometía revolución y entregó la ruina total al pueblo. Posterior a dejar la presidencia, con el país sumido en una de las peores crisis de seguridad y economía de las últimas décadas, el comandante Leonel González vio cómo empezaban a caerle encima investigaciones como una avalancha que se desprendían del caso de saqueo con Tony Saca y posteriormente con Mauricio Funes, y le tocaba a él. La Fiscalía lo acusó formalmente de liderar el desvío de más de 187 millones de dólares de la famosa partida secreta, aquellos fondos reservados sin control ni fiscalización que fue recibido de manos de Mauricio Funes, que además se comprobaba que éste los continuó usando con mucho entusiasmo. Dinero público que, según las pesquisas, fue a parar a un círculo para enriquecimiento ilícito, lavado de activos y bolsillos de toda la gente cercana. El mismo hombre que llegó al poder prometiendo la honestidad y cambio social, terminó convertido en un gobierno corrupto, calcado de lo que hacía Arena, su acérrimo antagonista. Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y el presidente Funes no se le ha demostrado todavía nada. Lo que se ha hecho es una investigación, pero no se le ha comprobado absolutamente nada. La Fiscalía reportó cheques millonarios, transferencias sin justificar y una partida secreta que bajo su administración alcanzó cifras récord. Todo un ejemplo de cómo la revolución de izquierda, su máximo representante, el excomandante de la FPL, una vez en el poder, se volvió exactamente lo que dijo que iba a combatir y destruir. En este caso, la Fiscalía acusó formalmente a 18 exfuncionarios del gobierno de Sánchez Serén en aquel desvío millonario. Mientras la evidencia de peculado y lavado de dinero se acumulaban más, las autoridades procedieron a incautar bienes por varios millones de dólares. 4 inmuebles, casas, vehículos de lujo y cuentas bancarias valoradas en 1.5 millones de dólares en una sola diligencia. Además, otras propiedades ligadas a su grupo familiar. El revolucionario que prometió combatir la corrupción estaba convertido ya ahora en un prófugo millonario. Y lastimosamente se tuvo que hacer ruido, ¿no? La Fiscalía continuaba persiguiendo todo lo que había dejado rastro de aquella partida secreta y, según investigaciones, terminó todo eso en bolsillos privados en lugar de servir al pueblo que decían defender. Y no solo el excomandante resultó señalado. Todo su grupo familiar, que era bastante grande la parentela, fueron acusados de enriquecimiento ilícito tras años en el poder. Mientras Sánchez Serén y su esposa, Margarita Villalta, se les acusó de tener
un patrimonio demasiado alto e inexplicable, su yerno también mostró un notable incremento de sus bienes que llamó mucho la atención de las autoridades. Fue precisamente por esta razón que la Fiscalía intervino y decomisó una vivienda vinculada hasta el yerno, que obviamente antes que este fuera gobernante, pues no tenían absolutamente nada. Y como parte de las medidas para recuperar activos obtenidos presuntamente de fondos públicos desviados de aquella partida secreta, el revolucionario no solo se enriqueció, él llevó a su círculo, a su parentela por ese mismo camino de beneficios muy jugosos. Pero cuando las cosas se pusieron realmente calientes, el que era valiente comandante guerrillero, que tanto hablaba de lucha y principios, hizo lo que mejor sabía. Como en sus tiempos de guerrillero, desaparecer como fantasma. Sin esperar juicio, sin enfrentar una orden de captura, Sánchez Serén tenía el olfato para evadir la justicia y en silencio se fue de El Salvador, como quien iba a comprar pan, pero con toda su familia. Esposa, hijos, nietos, concuños, toda la parentela, el familión, rumbo a Nicaragua. Según las autoridades, cruzó la frontera de manera discreta, dejando atrás a un país al que debía rendir cuentas y un pueblo que pagaba aquellas consecuencias nefastas de su gestión. El comandante, que prometió quedarse hasta el final para defender al pueblo, terminó huyendo como alma que lo llevaba el diablo, protegido por el mismo régimen sandinista al que tanto admiraba, y esa fue su única coherencia. Quiero recordarles que esto que estamos ahora aquí celebrando, es producto de larga lucha del pueblo salvadoreño. Tras disputar una holgada primera vuelta electoral y enfrentar una apretada segunda ronda, Salvador Sánchez Serén logró los votos necesarios para ganar la presidencia. Y a este punto podemos decir que pues no era tan tonto como algunos aseguraban, ¿no? En las publicaciones de redes sociales de memes, chistes, lejos de huir con las manos vacías, Sánchez Serén se aseguró de salir con un botín bien guardado antes que la tormenta judicial cayera sobre el resto de su partido. Mientras otros exfuncionarios del FMLN aún intentaban explicar cómo había crecido su patrimonio, él ya estaba cruzando la frontera con toda su familia, probablemente con una mochila mucho más pesada de lo que aparentaba, es decir, un buen botín. Tal vez para el foco mediático o para presidente era completamente inútil, pero para la corrupción parece que no tanto. Escapó primero, dejó que los demás cargaran con los juicios y se refugió de inmediato en Nicaragua, con tiempo de sobra para disfrutar lo que según la Fiscalía nunca le perteneció, sino se lo robó. Una verdadera estrategia de corrupción y de fuga como guerrillero. Y como broche de oro, aquel tremendo plan, del que no era muy tonto obviamente, el excomandante guerrillero encontró el refugio inmediato bajo las naguas de Daniel Ortega. Ese mismo régimen que tanto admiraba no solo le abrió las puertas de par en par para que no pudiera caer preso, para que no lo arrestaran. Con una corrupción descarada y a toda velocidad le otorgó ciudadanía express a él, a su esposa y a toda su parentela. Un blindaje político completo para que ningún juez salvadoreño pudiera tocarla, ya que no había extradición. Entonces, aquel luchador social de zapatos rotos, desgastados, que andaba allá entre las montañas, terminó con un botín allá en Nicaragua protegido por la dictadura, convirtiendo a otro pueblo hermano en un paraíso de prófugos, mientras El Salvador seguía contando los millones que supuestamente se llevó. Ironías de todos esos de izquierda, revolución centroamericana, un guerrillero a fugitivo VIP en tiempo récord. Lo más curioso y lo que hace su caso único en la historia moderna del país es que Sánchez Serén logró lo que muy pocos lograron: desaparecer sin dejar rastros de dignidad. Jamás dio una entrevista, una sola declaración pública sobre todas las acusaciones, nunca se presentó a un juzgado, nunca puso un pie ni siquiera en una delegación policial, menos en la cárcel, y ni siquiera esperó a que le notificaran formalmente la orden de captura. Salió en total silencio, casi como quien se va de vacaciones, y una vez instalado en Nicaragua, bajo el ala protectora de Ortega, tampoco volvió a mencionar ni una sola de las graves acusaciones en su contra. Ni en entrevistas, ni redes sociales, ni comunicados, el excomandante guerrillero se tomó el retiro completo, discreto y, según las investigaciones de la Fiscalía, bastante forrado en dinero. Pero el pueblo siguió esperando respuestas, la justicia salvadoreña también, pero pues parece que nunca las tendrá.
Su caso es bastante peculiar, único en la política nacional. Después de huir, Sánchez Serén prácticamente se volvió un fantasma. Bueno, también siendo presidente parecía un fantasma dormido, ¿no? Pero no estaba tan dormido. Solo tuvo 2 apariciones públicas relevantes desde su cómodo exilio. La primera, en un evento allá en Cuba, junto a Nicolás Maduro, rompió su silencio para criticar al gobierno de Bukele por romper las relaciones diplomáticas con Venezuela. Eso sí, la única vez que se dignó a opinar sobre El Salvador desde el exterior. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele de imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. La segunda fue aún más reveladora, siendo en primera fila durante la juramentación de Ortega como invitado de honor, sonriente y aplaudiendo como fiel adulador. Y a ese tiempo ya no era ni presidente ni el comandante, era un prófugo agradecido que pagaba con pleitesía a aquella ciudadanía que le habían dado exprés con corrupción. De guerrillero a turista político de dictadores, en total retiro dorado y con la boca cerrada sobre sus propios escándalos. Al final, la única huella real que dejó Salvador Sánchez Serén en este país es la de un político completamente inútil. 0 logros memorables en toda su carrera, ni como guerrillero, que dejó por el contrario muchos crímenes de lesa humanidad, masacres, pérdidas incontables de vidas que hasta hoy no se sabe con exactitud todo lo que sucedió. Como diputado en la política, peor, ¿no? Para nada. En la vicepresidencia, de igual manera, solo de recibir el dinero. Y como presidente, pues culminó aquella nefasta carrera política. Lo único que sí acumuló fueron graves acusaciones de corrupción y crímenes de guerra. Terminó su vida pública como empezó, en la clandestinidad, escondido, huyendo. Hoy se puede decir que vive jubilado a costa del pueblo salvadoreño, protegido en Nicaragua, sin volver a dar una sola opinión, sin aparecer en público. Nunca más volvió a dar la cara. Y aunque nunca la daba, aunque era presidente, el comandante Leonel González, que prometió la revolución con sus compañeros, revolucionaron pero su entorno y sus bolsillos. Y de justicia social no hubo absolutamente nada, disfrutando de un retiro dorado que le pagó el pueblo salvadoreño. Es duro de reconocer. Pero así es como está ahora el nicaragüense Salvador Sánchez Serén, escondido en el vecino país. Pero bueno, saque usted su conclusión, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por llegar siempre al final de los videos y por apoyar a esta comunidad. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.